Ahora sí, bienvenidos y Dios les bendiga a un nuevo episodio de Giro 180. El tema que les traemos el día de hoy, uno bien interesante. Como siempre, Jaime Morales, Jan Gastón, el hermano de la gorra, el hermano sin la gorra, les presenta un nuevo episodio de Giro 180 y hoy vamos a estar hablando de 5 jóvenes de la Biblia. El primer puesto, el primer joven que vamos a estar hablando el día de hoy es nada más y nada menos que uno de los hijos de Jacob, uno de los 12 hijos de Jacob, el menor de todos, que era José. Y les queremos recordar primeramente que estos jóvenes que vamos a mencionar no tienen un orden específico, solamente solo los vamos a estar mencionando, ¿sí? Para que podamos aprender de cada uno de ellos. El primero del cual vamos a estar hablando es de José, hijo de Jacob. Mire que con tan solo 17 años dice la palabra que el Señor estaba con él y que lo bendecía. Y a pesar de todo y de toda la historia que José tuvo que pasar, que le dieron una profecía de que él iba a hacer grandes cosas. Pero tuvo que primero pasar un proceso ya de que sus hermanos lo vendieron a Egipto. Fue esclavo, lo compraron muchas veces, fue hasta prisionero de igual manera, injustamente. Pero el Señor dice la palabra que en todo momento estaba con él y que José, a pesar de su corta edad, de que era un joven, tenía favor y gracia y era bendecido en todo lo que hacía. En el puesto número 2 tenemos a un joven mencionado en el Nuevo Testamento que es nada más y nada menos que Timoteo. Jan, cuéntanos quién era Timoteo. Seguro que sí. Mire, Timoteo es una de las figuras más del Nuevo Testamento más famosas y es un joven que realmente es un joven ejemplar. Pero algo que me llama mucho la atención de Timoteo es que dice la palabra y en una carta que le escribe Pablo precisamente a Timoteo le explica cómo él estaba tan agradecido y él sabía que la fe de Timoteo era genuina porque desde muy pequeño pudo imitar a lo que era su madre, que era Eunice, y su abuela Loida, que ellas también mostraron una fe, y Timoteo, gracias a eso, mira, se mantuvo firme, se mantuvo siempre con la mirada puesta en el Señor, y no tan solo eso, sino que era un joven ejemplar, un joven que ejerció el liderazgo, y de hecho que fue pastor en lo que es la iglesia, en aquel momento en la iglesia de Éfeso. Así que Timoteo realmente es uno de los jóvenes más ejemplares de la Biblia. Tiene muchísimas características que nosotros podemos aprender de él. Y también, mira, siempre se mantuvo firme, nunca se dejó llevar por doctrina, ni de igual manera por aquellas enseñanzas extrañas que querían implantar en ese momento en la iglesia, sino que, mira, siempre se mantuvo con la mirada puesta en Cristo y de igual manera siempre obedeció lo que era el consejo de su apóstol Pablo. Y así que Timoteo definitivamente es uno de los jóvenes que realmente me impresionan y que más me gusta es de la palabra. Bueno, en el puesto número 3 tenemos a una de las figuras más famosas de toda la Biblia, que es nada más y nada menos que el rey David, que en su inicio, cuando se habla por primera vez del rey David en el libro de Samuel, pues nos cuenta que David era un joven que era hermano, valga la redundancia, de una familia. Y él era el menor de todos, era el más pequeñito, sus hermanos todos eran grandes, eran fuertes, hombres de guerra, pero David era pequeñito, era flaquito, era pastor de ovejas, pero la palabra dice que ese fue el joven de todos esos hermanos que el Señor escogió. De hecho, ya un dato curioso del rey David es que es la única persona en toda la Biblia que se menciona que tiene un corazón conforme al de Dios. Y dice la historia, y según los historiadores, que David, cuando fue ungido, tenía alrededor de unos 17 años. Y cuando derrotó al gigante Goliat, el filisteo Goliat, pues tenía alrededor de unos 20 años. Así que David, a pesar de su corta edad, hizo muchas cosas impresionantes. Protegió a sus ovejas de osos, de leones. Hizo muchísimas cosas el rey David. Y vuelvo y repito, como dice la palabra, era un joven conforme al corazón
de Dios y vemos todo lo que pasó, que toda su vida fue dedicada al Señor y escribió los salmos y escribió muchísimas cosas, era compositor. Se podría decir que tenía muchos roles porque fue pastor, también fue rey, fue profeta, porque los salmos, hay muchos salmos que fueron proféticos y fue lo que es salmista. Así que definitivamente David era un joven muy ejemplar y con muchas características que nosotros podemos imitar. Con el puesto número 4 y entrando ya en el penúltimo, tenemos a el joven por excelencia, la persona por excelencia, la mejor persona, ser humano que existió en toda la historia de la humanidad. Y no solamente de la humanidad, de toda la existencia. Jan, cuéntanos quién es, y es nada más y nada menos que Jesús de Nazaret. Así es, vamos a hablar un poco sobre lo que es la persona de Jesús, y específicamente cuando era muy joven, cuando era niño, que no se dan muchos detalles, pero en el Evangelio de Lucas da un detalle como tal, muy famoso y de igual manera bien poderoso, porque habla cómo Jesús, junto con sus padres, todos los años viajaban a Jerusalén para celebrar lo que era la fiesta de la Pascua. Y cuando cumplió los 12 años se fue, dice el Evangelio de Lucas, que fue al templo y mientras estuvo ahí en el templo le hacía preguntas a los que eran maestros de la ley. De igual manera, no tan solo le hacía preguntas, sino que le contestaban. Y era tanta la sabiduría que Dios le había dado a Jesús que muchos de ellos se quedaron pasmados y impresionados con la sabiduría y la inteligencia y de igual manera con los atributos que ella estaba presentando aún cuando tenía 12 años. Así que no tan solo eso, sino que también nos dice que cuando Jesús fue creciendo y de igual manera fue criado, siempre se mantuvo en obediencia a sus padres y que de igual manera encontraba favor con las personas y crecía en lo que era la sabiduría e inteligencia. En el día de hoy tenemos el último joven, ya que uno de los jóvenes ejemplares de lo que era el Antiguo Testamento, y es nada más y nada menos que el profeta Daniel. Y la historia del profeta Daniel es una historia bien espectacular, bien interesante. Podemos ver en el libro que lleva el propio nombre, Daniel, que era un joven ya que fueron exportados de lo que era Israel, se los llevaron hacia Babilonia, y lo que querían hacer en Babilonia, los líderes de Babilonia querían convertir a jóvenes, los querían convertir en parte de su cultura y hacerlos babilonios. Pero Daniel y sus 3 amigos decidieron por su cuenta propia, dice el libro de Daniel, no contaminarse y no seguir las tradiciones que hacían los babilonios en esos tiempos que estaban intentando imponer. Y dice la palabra que ellos se mantuvieron firmes, que de igual manera ya el Señor le dio a Daniel una sabiduría increíble, que puede interpretar sueños, puede interpretar cosas que muchas personas, muchos estudiosos de esos tiempos no podían hacer, y el Señor le dio a Daniel esa oportunidad y esa favor y ese don para interpretar muchas cosas. Y Daniel era un joven ya que tenía también unos 17 años para ese tiempo, así que ahí lo tienen, un joven ejemplar, Daniel, que desde su juventud él decidió mantenerse firme, y vemos que durante toda su vida hizo cosas espectaculares. Y esa fue nuestra lista de 5 jóvenes de la Biblia, así que nosotros queremos terminar y culminar este video con broche de oro con una palabra que el Señor puso en nuestros corazones. Jan, cuéntanos cuál es la palabra que el Señor nos dio. Seguro que sí, así que como todos y cada uno de estos jóvenes son ejemplares y poseen características que nosotros de igual manera como jóvenes cristianos podemos seguir, hay una palabra en específico que es Pablo hablando a Timoteo, que se encuentra en precisamente la primera carta a Timoteo, capítulo 4, versículo 12, en la traducción lenguaje actual, dice así: no permitas que nadie te desprecie por ser joven, al contrario, trata de ser un ejemplo para los demás cristianos, que cuando todos oigan tu modo de hablar y vean cómo vives, traten de ser puros como tú, que todos imiten tu carácter amoroso y tu confianza en Dios. Así que eso está más que claro. Yo creo que la palabra habló por sí sola. Así que de igual manera, mire, que nadie desprecie tu juventud, sino que pueda ser ejemplo para cada una de esas personas. Ejemplo en carácter, en amor, en pureza, en palabra, y de igual manera imitar las características de estos 5 jóvenes, y hay muchísimos otros más, pero esto realmente impresiona y nos dan una enseñanza bíblica para que nosotros podamos mantenernos siempre con la mirada puesta en el Señor. Mira, y simplemente ser ejemplo para todos aquellos que no lo conocen a él.
Así que ese fue el Giro 180 del día de hoy. Esperamos que lo hayan disfrutado, que hayan aprendido algo con nosotros. Por nuestra parte sería todo. Los esperamos el próximo jueves a las 7 de la noche en un nuevo episodio de Giro 180.